Para ejemplificar los contenidos más relevantes del módulo, vamos a tomar en consideración la crisis mundial causada a partir de la pandemia por COVID-19. La crisis no fue solamente sanitaria, afectó tanto en lo biológico como en lo psicológico y emocional, ya que es un evento que fue abrupto y disruptivo en nuestros esquemas mentales. Además de la salud, también se vio afectada la economía, tanto la familiar como de las empresas y de los estados. El comercio y la educación también se vieron afectados. Las formas habituales de recreación, las salidas, los viajes, las juntadas, los encuentros entre amigos, todo aquello que solíamos hacer que nos daba en general cierto bienestar, se vio afectado. Cada vez fue más difícil realizar esas actividades y en algunos casos se vio imposibilitado durante meses. La actividad física, sobre todo en las ciudades, se dificultó muchísimo. El trabajo, como todos los ambientes de la vida cotidiana, también se vio afectado. Con el aislamiento ya no era posible sostener el ritmo de trabajo habitual. El consumo de muchos productos y servicios bajó. La logística fue afectada. No se podía ir al trabajo, por lo que muchas empresas tuvieron que detener su actividad. Todo esto fue claramente empeorando por incertidumbre reinante y el miedo de ver el caos en el que se encontraban otros países, mientras nosotros lo veíamos por televisión encerrados en nuestras casas. Sin duda, uno de los momentos más difíciles de la historia contemporánea. Podremos seguir con detalles de todo lo que fue sucediendo, pero creo que ya todos habrán vuelto un poquitito a esos meses del 2020. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Si bien esta crisis ha sido en muchos sentidos diferente a todas las anteriores, comparte un elemento en relación a las crisis que ya hemos vivido como sociedad. Y tiene que ver con que las crisis, si bien son un momento de adversidad, también constituyen un momento de desafío y cambio. Especialmente en este módulo vamos a centrarnos en el desafío y en el cambio en el campo de las organizaciones y las instituciones. La psicología organizacional positiva, también denominada POP, se presenta como un enfoque para el abordaje no solo en miras del bienestar de los trabajadores, sino además del éxito de las organizaciones. Entre otros desarrollos de la POP se destaca el modelo HERO, justamente intentando aportar tanto al incremento de la salud de los trabajadores como a los procesos que colaboran en la superación de crisis o problemas en las organizaciones. Para facilitar la comprensión, evaluación e intervención positiva en las organizaciones, el modelo HERO presenta un amplio conjunto de variables intervinientes en los procesos de salud y resiliencia en las organizaciones. Puntualmente los vamos a organizar en torno a tres grupos: recursos y prácticas organizacionales saludables, empleados saludables y resultados saludables. Desde este esquema, entonces, podemos responder a la pregunta que hice hace unos momentos. ¿Qué podemos hacer en las organizaciones para enfrentarnos de forma resiliente a una crisis? Por un lado, podemos evaluar e identificar oportunidades de mejora y adecuación de aquellas características asociadas tanto a la tarea como a los grupos de trabajo, analizando a su vez las prácticas organizacionales, sus objetivos y la percepción de los trabajadores sobre estas. Por otro lado, podemos evaluar los componentes que hacen de los empleados seres humanos saludables, es decir, analizar sus fortalezas, sus potencialidades personales, así como recursos psicológicos positivos asociados especialmente con el trabajo. Por último, pero no menos importante, evaluar y generar oportunidades de crecimiento en relación a los resultados de la organización en dirección al crecimiento también es un factor crítico para afrontar estas situaciones adversas. Volviendo a considerar el impacto de la pandemia por COVID-19, especialmente durante los primeros meses de aislamiento en Argentina, podemos afirmar que muchos con los que hablábamos en ese momento nos comentaban diversos tipos de problemas. Algunos, por ejemplo, manifestaban problemas a nivel informático, cortes de internet, o, por ejemplo, problemas vinculados a la logística que sufrían las empresas, lo extremadamente desgastante que eran las reuniones virtuales, las dificultades porque había compañeros que, porque se habían contagiado, porque tenían una licencia, no podían venir a trabajar y eso generaba una sobrecarga de trabajos en otras personas. Pero otras personas, por ejemplo, manifestaban problemas asociados al equilibrio entre la vida familiar y laboral. Ni hablar a aquellos que habían sufrido una disminución o dejaron de cobrar su sueldo. Reinaba en general un contexto de incertidumbre y empezaba a circular noticias sobre cierres de empresas, reducciones de personal, un panorama nada fácil para los trabajadores.
A partir del análisis tanto de los recursos como de las prácticas organizacionales, podremos tener un panorama más claro para ayudar a los trabajadores. Vamos a detenernos un momento en el concepto de recursos. En general, hablamos de que un problema, en gran medida, se puede entender en función de los recursos que tenemos para afrontarlo. De hecho, podemos decir que la situación que estuvimos viviendo por COVID fue sumamente desgastante porque hubo un desequilibrio entre los recursos y las demandas. Cada vez teníamos menos recursos para poder satisfacer las demandas que realizábamos habitualmente en nuestros puestos de trabajo. De hecho, contábamos con menos recursos físicos, con menos tiempo también para lidiar con las demandas familiares y las demandas laborales. Entonces, este desequilibrio llevó a que en muchos casos tengamos que revisar de alguna manera los recursos y reorganizar los recursos que tenemos para poder afrontar esta nueva situación totalmente desafiante. De esta forma, si atendemos a los recursos, podríamos, por ejemplo, evaluar, adecuar e intervenir en las características asociadas a la tarea para que sean adecuadas a las nuevas circunstancias. Podríamos preguntarnos, por ejemplo, ¿la actividad se puede adaptar al trabajo remoto? ¿Cuentan los trabajadores con los recursos físicos necesarios para el trabajo? ¿Podemos sostener una supervisión adecuada a través del trabajo remoto? ¿De qué forma podemos generar oportunidades para el contacto social y el trabajo en equipo? Seguramente a medida que realizo estas preguntas, algunas ideas u otras preguntas van apareciendo en tu mente. Las organizaciones que entendieron que debían adaptarse a las circunstancias antes que esperar a que todo se normalizara, implementaron numerosos cambios en relación a los aspectos mencionados y a otros. Es decir, empezaron a revisar la forma en la cual podían desarrollar o adaptar nuevos recursos para afrontar estas nuevas demandas que habían surgido durante la pandemia. De esta manera, puede apreciarse que han surgido numerosos interrogantes acerca de la forma en cómo trabajamos. De hecho, podría decirse que la pandemia generó un efecto disruptivo en el sentido que obligó a muchas empresas y trabajadores a repensar la forma en la cual trabajaban. Y básicamente repensar la forma en la cual trabajo tiene que ver con revisar los recursos que dispongo para afrontar las tareas que cotidianamente debo afrontar. La pandemia, de alguna manera, más allá de sus efectos negativos, probablemente también constituyó un factor y un motor de cambio, donde muchas organizaciones pudieron revisar los recursos, identificar aquellos recursos que podrían adaptarse y en algunos casos adicionar recursos que no se estaban contemplando previamente. Desde la psicología organizacional positiva, o también denominada POP, se plantea un modelo para poder promover el bienestar y la resiliencia en las organizaciones. Este modelo se conoce como modelo HERO. Y este modelo plantea que el bienestar es un recurso crítico para poder promover la resiliencia en una organización. Es decir, no solamente que la organización logre afrontar estos desafíos, sino que además logre salir fortalecida. Pero para poder lograr esto, es muy importante analizar los perfiles de las personas que forman parte de la organización. Porque va a haber algunos perfiles que son más proclives o al menos tienen algunas características que van a hacer que sea más probable que puedan afrontar esta situación de forma exitosa y con ciertos niveles de bienestar, mientras que hay otros perfiles en los trabajadores que hacen que sea menos probable atravesar de forma exitosa este tipo de dificultades. Imaginemos, por ejemplo, un trabajador que tiene poca confianza acerca de sus capacidades para poder afrontar y adaptarse a este nuevo escenario, que cree que no tiene la confianza suficiente para poder trabajar desde su casa, que siente que no va a tener la capacidad suficiente como para poder adquirir nuevas herramientas tecnológicas, para poder cambiar su forma de trabajar. Imaginemos además que esta persona de alguna manera es poco optimista, es decir, que tiene la visión de que la pandemia cada vez va a empeorar más, de que es mucho más probable de que la situación económica empeore y termine de alguna manera afectando su continuidad laboral, sus ingresos. Imaginemos que esta persona además tiene un perfil que se caracteriza por la desesperanza, donde siente que ya no tiene sentido hacer ninguna actividad, de que por más que se esfuerce no se va a generar ningún cambio. Bueno, ese tipo de perfiles claramente es un perfil que va a afectar de forma negativa en poder afrontar de forma resiliente y con bienestar ese tipo de dificultades.
los perfiles de las personas han tenido durante esta pandemia son críticos al momento de afrontar esta situación tan cambiante. Básicamente, desde el modelo Hero se plantea que aquellos trabajadores que cuenten con capital psicológico van a poder afrontar mejor estos desafíos. El capital psicológico entonces hace referencia a un perfil caracterizado por 4 componentes. Son trabajadores que tienen autoeficacia o confianza en sus capacidades, optimismo, esperanza y resiliencia. ¿Cómo nos damos cuenta si un trabajador tiene o no este perfil? Bueno, algunos comentarios o afirmaciones que podrían hacer son los siguientes. Reconozco que estamos en circunstancias muy difíciles, pero aún así cuento con recursos para trabajar y obtener resultados positivos. Creo que puedo. He salido adelante de otras situaciones difíciles y conozco este trabajo muy bien. Estoy dispuesto a poner todo de mí y a buscar alternativas, las que sean necesarias para solucionar los problemas que se presenten. Tengo que aprovechar esto para salir de mi zona de confort y aprender cosas nuevas. Me propongo seguir mejorando. Todo esto son ejemplos de afirmaciones que denotan personas que tienen un perfil alineado al CICAP, al capital psicológico. Es decir, personas con autoeficacia, con esperanza, con optimismo y con resiliencia. En la medida en que dispongan de estas dimensiones, son más propensos a lograr no solamente un cambio positivo, sino también atravesar de manera exitosa y con bienestar situaciones adversas. ¿Qué pasa si la crisis y los cambios asociados a la actividad laboral encuentran al trabajador en un mal momento en su trabajo? ¿Qué pasa si el trabajador ya no confía en la organización o no está satisfecho con su actividad laboral o está padeciendo algunos síntomas asociados al estrés crónico? ¿O qué ocurre si no viene sintiendo emociones positivas o ya no quiere volver al trabajo? Sin duda, los trabajadores que se encuentren en estas circunstancias van a tener más dificultades para poder afrontar los desafíos que se presentan. Y además, estas variables que estamos precisando son variables que contribuyen a una bifurcación. ¿En qué sentido? Son variables que pueden llevar a que se empiece a desarrollar un círculo vicioso, donde cada vez estas variables que mencionamos vayan creciendo y haciendo que la experiencia del trabajador sea menos satisfactoria y que además se generen menos resultados, ¿sí? Asociados a las tareas laborales. O bien podemos realizar intervenciones para modificar estas variables y derivar en un círculo más virtuoso, donde no solamente el trabajador mejore en las experiencias que viene transitando, tanto a nivel de su satisfacción con las actividades laborales, sus emociones positivas, sino que además estas experiencias vengan acompañadas de mejores resultados que promuevan esta experiencia y de esta manera se vaya generando esta especie de círculo virtuoso del cual estamos mencionando. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos descartar a un trabajador cuando sentimos que no quiere trabajar, que no está experimentando emociones positivas, que no está satisfecho con el trabajo que hace? ¿Cómo podemos hacer para sacar de alguna manera a una persona de este bucle que puede derivar no solamente en una baja experiencia para el propio trabajador, sino también en malos resultados para la organización? Lo que podemos hacer es, si nosotros conocemos estas variables y consideramos el caso, invertimos el tiempo y los recursos necesarios para promover su bienestar, probablemente podemos hacer que esas personas puedan salir de ese factor de mantenimiento, de ese bucle, y lo que podemos hacer es redireccionarlos para que se inviertan esfuerzos y recursos para potenciar no solamente al trabajador, sino también a la organización. Uno de los factores críticos para poder lograr este cambio es la satisfacción laboral. ¿A qué hace referencia la satisfacción laboral? Básicamente hace referencia a que las expectativas de los trabajadores son tenidas en cuenta en la organización, que el trabajador percibe de alguna manera que la organización le brinda oportunidades para mejorar su experiencia y alcanzar sus propias metas. Además de la satisfacción laboral, otro factor crítico es la confianza organizacional. ¿A qué hace referencia la confianza organizacional? Básicamente refiere a que el trabajador percibe una coherencia entre las promesas, los mensajes que emite una organización y lo que hace posteriormente la organización. Si los trabajadores perciben que hay una incoherencia, es decir, que constantemente la empresa da mensajes que después no se sustentan con acciones, entonces lo que ocurre es que esos mensajes pierden credibilidad y el trabajador empieza a desconfiar de esos mensajes y eso influye mucho en su compromiso y en la adherencia a la cultura de esa organización.
Otro factor que es crítico tiene que ver con el compromiso. Para favorecer el compromiso es importante entender la tarea que tiene que ser en algún punto significativa para el trabajador. Es decir, tiene que ser una tarea que te entusiasme, una tarea que te desafíe. ¿Cómo podemos hacer para que el trabajador dirija su energía a esa tarea? Bueno, esto tiene que ver mucho con la percepción de propósito. Es decir, el trabajador tiene que percibir que esa tarea no solamente es una tarea en sí que contribuye a un objetivo de una organización, sino que se siente identificado con esa tarea, percibe que hay algún propósito que trasciende esa actividad. Es importante intentar que el trabajador experimente ese estado en el que la tarea ocupa toda su mente y en el que puede sentir gran satisfacción por hacerla. Otro factor de gran relevancia hace referencia a las emociones positivas. Cuando hablamos de promover las emociones positivas, de ninguna manera queremos señalar que hay que eliminar las emociones negativas en una organización. Las emociones negativas, o también denominadas emociones displacenteras, hacen referencia a un conjunto de emociones que son totalmente saludables. No tiene nada de malo e incluso sería problemático si yo en mi trabajo no me enojo, nunca tengo miedo, nunca me siento triste. Es decir, las emociones negativas forman parte de nuestro repertorio emocional y son cruciales para lograr un buen funcionamiento a nivel psicosocial. El problema es la prevalencia y la cantidad de emociones negativas que yo experimento, por un lado, y por otro lado, la ausencia de emociones positivas. Porque minimizar emociones negativas no equivale a promover emociones positivas. Las emociones positivas son un factor que se tiene que cultivar y se tiene que favorecer. Y muchas veces se tienen que desarrollar acciones adicionales para promover emociones positivas. Promover las emociones positivas no solamente va a aumentar la motivación de los trabajadores en una organización, sino que además va a amortiguar el impacto de situaciones de estrés o cuando estamos transitando de forma crónica alguna emoción displacentera. De esta manera, en función de los componentes analizados, hemos identificado algunas variables que son críticas para promover el bienestar y el afrontamiento resiliente de dificultades. Puntualmente, si nosotros, como líderes, podemos de alguna manera promover la satisfacción, promover la confianza en la organización, promover el compromiso y estimular las emociones positivas, vamos a poder preparar mejor a nosotros mismos, a nuestro equipo y a la organización para afrontar diferentes tipos de desafíos. La actividad práctica requiere que leas y analices una viñeta de un caso ficticio sobre la reunión entre la persona responsable de recursos humanos de un supermercado y una de las empleadas de la organización. A partir de este material, deberás diseñar una conversación entre ambos intentando favorecer en Susana, como mínimo, 3 componentes de bienestar laboral. Para resolver la actividad, te sugiero que releas especialmente los contenidos de las lecturas 2, 3 y 4. Intenta encontrar ejemplos propios de cada uno de los componentes del bienestar laboral. Imagina cómo los expresarías en una conversación antes de iniciar la lectura. Para resolver la actividad, primero se revisaron los conceptos claves en la bibliografía, para tenerlos en mente durante la lectura e identificar cuáles de ellos se podría utilizar en esta situación. Al responder la consigna se intentó expresar claramente cada uno de los componentes elegidos con aspectos de comunicación positiva que se adecuaban al caso de la viñeta.